Bienvenidos a la temática sobre fundamentos de la educación. Primero vamos a empezar con explicar qué es la dimensión antropológica de la educación. La dimensión antropológica de la educación constituye pues, el grupo de reflexiones sobre el rol de la educación a nivel social. En general es la forma en que el ser humano se configura en su entorno, su contexto social y cultural. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos estas imágenes que tenemos acá como un grupo o un colectivo social. En primer lugar, nosotros nos vamos a integrar a ese grupo, luego vamos aquí a una entidad individual o colectiva, posteriormente vamos a interactuar en ese contexto social. En síntesis, se configura nuestro ser social, somos seres sociales. Esa es la perspectiva o fundamento de la visión antropológica. En general, partiendo de ese proceso, pues la idea es que la educación genere una experiencia integral, acople esa cultura pasada, esa herencia, y el conocimiento actual, es decir, es un vehículo entre el individuo y su contexto social, permite un desarrollo cognitivo, propicia la autodeterminación, es decir, encontrar respuesta, libertad en un momento, en un contexto, de manera que el sujeto social pues, se identifique con el proceso educativo. Un cuestionamiento que tenemos hoy en día pues, es la lógica mercantil o masificadora del sistema educativo. Vemos nosotros que el sistema tiende pues, a imponer un criterio en los individuos, a desechar a otros, no es un sistema equitativo, ¿verdad? En general es un sistema excluyente y masificador. La idea sería que fuera un sistema pues, más adecuado. Otros ejemplos, bueno, el sistema educativo es un espacio que puede generar oportunidad de incorporación o exclusión en ese proceso de integración cultural. Puede brindarnos una generación de mundo, una visión general, crítica, sobre lo que es nuestro sistema social. Todo eso es parte, puede ser negativo o positivo, de ese proceso que es la base antropológica. Ahora bien, ¿qué implica la parte sociocultural de la educación? Bueno, es evidente que la educación hace parte de un contexto ideológico y cultural. Eso es parte de ese elemento central sociocultural, es decir, refleja una visión de mundo, un discurso político, pues también cumple ciertas funciones, ¿verdad? El sistema de aprendizaje, la adquisición de un modelo de individuo, de una visión de un país, de una región, de una etnia. Eso es una función cultural que el aprendizaje desarrolla, y también pues nos enseña toda la diversidad que constituye o comprende el colectivo humano. En general nosotros pues tenemos el individuo, ese es nuestro ser social. La educación pues nos incorpora esas ideas, visiones del mundo, normas, valores que determina un poco lo que somos y nuestro desenvolvimiento en el ámbito social, escolar, laboral, familiar, doméstico, es decir, determina lo que es el individuo. En general, la educación pues brinda perspectivas culturales, la sociedad del conocimiento, la cultura oficial, la cultura occidental, todo el conocimiento acumulado a través del tiempo, producto de esa síntesis, esa sistematización de conocimiento europeo, de un modelo social. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el ser costarricense qué significa? Eso es parte de esa función sociocultural que la educación cumple, es decir, nos determina, en este caso, en el ámbito de Costa Rica. ¿Cuál es la naturaleza social de la educación? Bueno, es evidente que responde a un espacio, a un momento político, económico, material, pues el modelo que se busca o se pretende establecer, socializar en un momento, en una sociedad, en una cultura determinada, y por supuesto la determinación de ese individuo. El ejemplo más concreto, bueno, es el sistema educativo costarricense actual, que obviamente responde a esos cambios de la ciencia y la tecnología y que impone un modelo técnico en la formación de los individuos. Entonces, ven ustedes que la naturaleza social, la función social responde a la globalización, el contexto, el modelo de grupo que se quiere es gente que trabaje, y lo que se espera a nosotros es que seamos individuos que produzcamos. ¿Qué otras funciones socioculturales tiene la educación? Bueno, preservar la herencia colectiva, es decir, la identidad, la historia, el conocimiento acumulado por el ser humano. También genera transformación del entorno ante cambios, un sentido práctico que tiene la educación de transformar ante necesidades, problemáticas sociales. Obviamente, y parte de los principios esenciales de la educación, pues es una formación concreta que refleje una integración de un individuo a un momento concreto a nivel histórico. La educación es sinónimo de socialización, porque, como lo hemos venido señalando, pues la persona, el individuo, pues refleja, adopta ese modelo social, se incorpora
y asume ese modelo sociológico, ideológico, a través de reforzar patrones de la familia, el sistema político. Entonces se socializa el individuo en función de ese modelo y ese contexto. La educación también genera movilidad social. ¿Qué significa movilidad social? Es decir, la posibilidad de un ascenso de un estrato, de una clase social a otra, de obtener mejores condiciones de vida. También la movilidad social es, en términos generales, material, pero también es cultural. Entonces, la movilidad, la educación influye en la situación de los individuos. Hay un ascenso en la estructura social, fundamentalmente a través de la parte laboral y de los tipos de roles sociales que se asignan. En general, la conclusión es que hay mejores condiciones de vida. En cuanto a la dimensión política, pues la educación es producto de un modelo de Estado, sea un Estado neoliberal, intervencionista, nacionalista, populista, etcétera. Pues evidentemente en cada país ese discurso se va a imponer en el proceso educativo y le va a enseñar al individuo esa visión. Pues tiene una función ideológica, el interés de una clase social, de un grupo, de un sector empresarial, de una clase social, de una empresa, etcétera, pues se ve reflejada en el discurso político. Y además también es discurso político, pues la consideración que se tiene de la educación como un derecho respaldado en un elemento legal. La imagen que tenemos acá ilustra un poco esa lógica de que la educación también nos lleva también a generar conciencia política y a asumir un rol protagónico a nivel social. Un poco la reflexión que tenemos que hacer es cómo la educación se ha manipulado, sobre todo en la perspectiva de los procesos electorales. Viendo la caricatura, ¿verdad? Más horas de clase, menos niños en las casas, las familias están contentas y se manipula la conciencia del individuo. ¿Cómo hacer para que los alumnos aprendan más? No es lo que interesa, sino cómo manipularlos para sostener un sistema político a una clase social. Es una reflexión crítica en ese sentido que al fin de cuentas sucede, es parte del famoso currículo oculto que tiene el sistema. En cuanto al papel económico, pues evidentemente la educación juega un papel en el desarrollo y progreso social, desarrollo de las condiciones de vida de la gente, de la preparación, de la formación del recurso humano, y eso en consecuencia genera progreso social. Sin embargo, también se le atribuyen ciertas concepciones. La idea de que la educación es sinónimo de movilidad social tiene que ver con el factor económico, la formación de capital humano, es decir, de un recurso capacitado, preparado, que se enfrente a las demandas del sistema económico capitalista o que reproduzca las necesidades de personal que tiene este. En general, lo que tenemos que hacer como reflexión es: se nos educa para que tengamos mejores condiciones, movilidad, es decir, nos incorporemos a esa parte económica. ¿Se está dando un desarrollo integral a las personas o por el contrario, ese desarrollo está en función de las grandes empresas transnacionales, etcétera? Es la reflexión que tenemos que hacer. Y por último, la relación entre educación y valores. Bueno, es evidente que la educación como espacio de aprendizaje estimula y genera en las personas valores políticos, la participación, la integración, la reunión, todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, valores sociales de convivencia. Y es esencial la educación, pero la educación no es el único espacio de generación de valores. La familia, los grupos de iguales, los medios de comunicación, etcétera, también inciden en la generación de valores. Se ha tendido a achacar la educación como la única responsable de generación de valores, ¿no? Es una cosa multifactorial. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo se generan los valores, de qué forma la educación incide en las personas y los valores que se fomentan, a qué responden. Y si realmente están generando esa igualdad de género, esa igualdad de derechos y realmente pues construyen una sociedad más justa e igualitaria. Por último, esa parte económica, pues tenemos que hacer una reflexión en términos de lo que mencionábamos antes, esa relación entre educación y desarrollo y si verdaderamente se genera un desarrollo para las mayorías.